Bienvenidos a nuestra presentación especial de un caso real de contacto con espíritus a través de la Ouija. Nuestra historia gira en torno a Fernanda, una joven de una ciudad del Perú. Tenga en cuenta que esta es una historia aterradora y realista, no para los débiles de corazón. Nos embarcamos en un viaje espeluznante ansiosos por desentrañar los secretos de este espeluznante incidente. Fernanda siempre había estado intrigada por lo oculto, especialmente por el desconcertante mundo de los espíritus. Al crecer en una ciudad peruana, sus días estuvieron llenos de historias sobre leyendas locales y lugares encantados. Lo que no sabía era que su fascinación estaba a punto de dar un giro escalofriante, pasando de una investigación curiosa a una experiencia inolvidable. Era una velada normal para Fernanda, que pasaba el tiempo investigando viejos libros polvorientos en busca de otra historia intrigante. Se topó con información sobre la tabla Ouija, una herramienta que se dice actúa como portal para el mundo espiritual. Este descubrimiento despertó su interés y estaba decidida a probarlo a pesar de todas las advertencias contra su uso. Con una nueva emoción por lo desconocido, Fernanda convenció a sus amigos de que debían probar la tabla Ouija esa misma noche. Se reunieron en su casa, donde el ambiente estaba lleno de anticipación y miedo. Cuando la plancheta improvisada comenzó a moverse lentamente, se dieron cuenta de que habían tropezado con algo más grande que su comprensión. La plancheta se movía sola, deletreando mensajes crípticos que los desconcertaban y aterrorizaban. Sin que ellos lo supieran, habían abierto una puerta que no podían cerrar. La habitación se hizo más fría y una sensación de miedo los envolvió, como si algo invisible les estuviera respirando por el cuello. A medida que la noche se hizo más oscura, la habitación se transformó en una escalofriante escena de una película de terror. Los espíritus alguna vez reticentes habían encontrado una voz y sus espeluznantes susurros llenaron la habitación. Fernanda y sus amigas estaban indefensas, atrapadas en una situación que no podían comprender ni controlar. Voces del otro mundo resonaron con fuerzas que eran a la vez aterradoras y fascinantes. Los espíritus revelaron escalofriantes historias de su otra vida, ninguna similar a las benévolas historias a las que Fernanda estaba acostumbrada. Estas historias esotéricas tiraron de los hilos de la cordura de Fernanda, amenazando con llevarla a un abismo aterrador. Fernanda, una vez escéptica, buscaba ahora pistas que pudieran validar las narrativas sobrenaturales. Recurrió a historiadores, líderes espirituales y ancianos locales, pero sus respuestas fueron consistentes. El Ouija no era una herramienta que pudiera ser manipulada. Una vez utilizado, abre puertas a dimensiones desconocidas e invita a entidades que es mejor no molestar. Decidida a demostrar que los detractores estaban equivocados, Fernanda frecuentaba lugares encantados y cementerios, con la esperanza de conectarse con el más allá y sus enigmáticos habitantes. El miedo era ahora una emoción olvidada hace mucho tiempo, reemplazada por una extraña mezcla de aprensión y curiosidad. Las atrevidas hazañas de Fernanda la llevaron a San Antonio, el famoso cementerio embrujado en el corazón de la ciudad peruana. Aquí descubrió la tumba de una joven que había muerto en circunstancias misteriosas. Aprovechando la oportunidad, inició un espectáculo con la esperanza de profundizar en el mundo más allá. A medida que avanzaba el seance, el otrora inactivo mundo de espíritus cobraba vida con una intensidad que dejaba a Fernanda y sus compañeros incómodos. Evidentemente esto estaba fuera de su control. En un giro extraño de los acontecimientos, la aparición de la joven comenzó a aparecerle a Fernanda incluso cuando ella no intentaba establecer contacto. La creciente desesperación del espíritu por el contacto fue acompañada por una frecuencia cada vez mayor de sucesos extraños alrededor de Fernanda. Los objetos cotidianos se movían por sí solos, la temperatura bajaba a niveles asombrosos y espeluznantes susurros llenaban sus espacios habitables. Sus amigos, reconociendo su locura y cada vez más preocupados, decidieron destruir la tabla Ouija y poner fin a este capítulo horrible de su vida. Pero cada intento de exorcizar sus vidas de la influencia del mundo espiritual encontró una resistencia inesperada. Al borde de que su escepticismo colapsara en un miedo crudo, pidieron a un sanador espiritual que limpiara las impurezas que contaminaban su mundo. Su resistencia solo sirvió para fortalecer la determinación del espíritu, infundiéndole un poder que parecía aumentar con cada día que pasaba. El sanador espiritual dedujo que habían invitado a un espíritu poderoso y malévolo a través de la tabla Ouija. Romper el contacto no era una opción, tendrían que luchar. Los días siguientes estuvieron envueltos en una lucha por la existencia contra una entidad que parecía inmune a las medidas humanas. Las inquietantes experiencias alcanzaron su punto máximo cuando Fernanda se encontró en un perpetuo estado de alucinación. Ella veía constantemente los ojos acusadores de la joven, culpando silenciosamente a Fernanda por arrastrarla de regreso a un mundo del que había escapado en la muerte. Fernanda fue la más afectada por estas constantes apariciones, perdiendo a menudo el contacto con la realidad. La prolongada angustia emocional y psicológica debilitó a Fernanda, haciéndola más susceptible a la malevolencia del espíritu. Sus amigos se acercaron a exorcistas de renombre, pero la noticia de su inminente colapso mental provocó un escepticismo que obstaculizó las ofrendas de ayuda. Justo cuando parecía que se había perdido toda esperanza, un encuentro aleatorio con un chamán retirado trajo esperanza. A pesar de la exigente condición de la psique de Fernanda, el chamán retirado aceptó intentar un exorcismo.
Con las probabilidades en su contra, decidieron enfrentarse al espíritu de frente. El exorcismo fue gravemente traumático para Fernanda. La malévola entidad desató un implacable aluvión de guerra psicológica, aprovechando el estado debilitado y el miedo de Fernanda. El chamán, tropezando con el espíritu casi destrozado de Fernanda, retrocedió con una fuerza interior, canalizando poderosas energías espirituales para desterrar a la entidad de regreso al lugar de donde vino. El exorcismo fue un éxito, pero Fernanda tenía profundas cicatrices psicológicas debido a la aterradora serie de acontecimientos que habían plagado su juventud. Su vida nunca volvió a ser la misma. Rechazó su anterior fascinación por lo oculto, y centró sus energías en reconstruir una vida normal. La Ouija había sido destruida, pero los dolorosos recuerdos perduraron. Los acontecimientos fueron un severo recordatorio del poder del mundo oculto. El caso de Fernanda sirvió como advertencia para cualquiera que subestimara las consecuencias de inmiscuirse en el mundo de los espíritus, una narrativa cruda que entrelaza la delgada línea que separa la realidad de lo sobrenatural. Al concluir esta espeluznante historia, la historia de Fernanda y su encuentro con el otro mundo constituye una sorprendente advertencia. Su viaje al mundo invisible fue un testimonio de la curiosidad humana, un reino donde reveló la fascinación de lo desconocido, y la aterradora realidad de las consecuencias de alterarlo. Conmovedora, evocadora e indudablemente escalofriante, la historia de Fernanda es un recordatorio del poder del mundo invisible. Con esto concluye la historia narrada del caso real de contacto con los espíritus a través de la Ouija. Esperamos que esta historia haya servido como un encuentro esclarecedor con el mundo más allá del nuestro, fundamentando la conjetura y quizás responsable de una reevaluación de lo que llamamos realidad. Recuerde, el miedo a lo desconocido no es lo que hay ahí fuera, sino lo que acecha dentro de nosotros.